Es un gozo tremendo. Gracias le doy a los pastores y a los líderes por recibirme en esta mañana. Es un gran privilegio y un honor que pueda yo estar compartiendo acá con gente tan linda, gente tan preciosa, gente que ama al Señor y que adora al Señor. Así que le estoy súper agradecido al Señor y a los pastores también por esta oportunidad tan preciosa, este regalo tan lindo que me hace el Señor. Y bueno, a Abby ya le agradecí en la mañana y Odir, embajadores que ustedes enviaron a Cuba, los mejores que podían enviar, creo, aunque todos están invitados, pueden ir todos. Han abierto las puertas para Cuba si quieren visitar, pero fue una bendición el viaje misionero que dieron por allá. Estuvieron dándonos muchas bendiciones a las iglesias y a pastores y tenemos un recuerdo muy grato de ellos y de ustedes. Reciban los saludos de nuestra iglesia allá en La Habana, tuvo su culto en la mañana, están orando por ustedes, saben dónde estamos. Después tenemos 3 horas de diferencia, así cuando yo empezaba el culto aquí ellos terminaban y estando yo aquí predicando ellos mandándome mensajes, preguntándome cómo estaba. Ahorita les contesté y les dije que todo estaba bien, que ya estaba a punto de empezar el segundo tiempo y todavía me siguen llegando mensajes, no se adapta a la diferencia de horario. Pero es una bendición estar acá. También el pastor William Rodríguez, que es quien me hace el programa, el pastor de Esmirna, asistente del superintendente, un hermano y un amigo querido, y el hermano Julio, que está por acá, que es de la iglesia Esmirna, que siempre me acompaña, es mi guía aquí en Los Ángeles, quien me lleva a todas las iglesias y lo hace con un amor y una disposición tremenda, que él sea bendecido también. Y bueno, también de nuestro presbiterio, allá tengo la oportunidad de servir como presbítero y los pastores también saben dónde estoy. También ellos me están mandando mensajes, yo les digo dónde voy. Ya les mandé foto de la iglesia, está preciosa este templo que tienen ustedes, está precioso. Ya les tiré una foto también cuando estábamos allí adorando. Aproveché la oportunidad que todos estaban allí conectados con el Señor y le tomé una foto para mandarla también para allá, para Cuba. Así que para que ellos vean por quién están orando. Así que gracias por el privilegio y la oportunidad. Y bueno, si estoy acá es para compartir la palabra, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Escuchar de la palabra, adorar al Señor, pero también escuchar de la palabra. Y es un pasaje muy conocido, un pasaje conocidísimo, un pasaje que nos gusta mucho y está en el libro de Josué. Y yo quisiera que buscara allí en el primer capítulo del libro de Josué, para que lea conmigo los primeros 11 versículos. Esas declaraciones preciosas que nos regalan allí las Escrituras. Mi esposa también les manda saludos. Si se me olvida, ya tú sabes. Mi esposa también les manda saludos. Ella está en este viaje conmigo, pero está en Las Vegas, porque sus padres viven allá y no pudo resistir la tentación de pasarse unos días con ellos. Y bueno, yo estaré uniéndome a ella en la última semana que vamos a estar acá. Pero ella les manda saludos y me dijo, asegúrate de darle saludos si quieres seguir con vida. No, eso no me lo dijo, pero yo me lo sé, yo me lo imagino. Yo me imagino el resto, pero me dijo así, asegúrate de darle saludos. Así que usted testifica si alguien le pregunta y dígale que yo le mandé saludos, le di saludos de ella. Bien, Josué, capítulo 1, los primeros 11 versículos de la palabra. Y se aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios amado, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque eres bueno y eres maravilloso. Y especialmente gracias, Señor, por tu palabra. Señor, háblanos mientras nos disponemos a recibir lo que tienes para nosotros. Que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestros corazones y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ellas. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias Dios. Amén y amén. Pues bien, le decía que la historia de que nos cuenta el libro de Josué, una historia maravillosa, pero es una historia muy conocida. Es una historia que se trata de alguna manera ya de la resolución de las promesas que Dios había dado a su pueblo. Dios había dado promesas muy antiguas y ya el pueblo se encontraba a punto precisamente de recibir o de encontrarse con estas promesas que le había dado el Señor. De la misma manera, nosotros podemos decir que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Como dice el apóstol Pedro en su carta, también nosotros hemos recibido promesas de parte del Señor. Pero hay una cosa, y el problema no está en recibir las promesas. Sabemos que el Señor nos ha dado promesas, nosotros las podemos confesar, las podemos decir, las encontramos en las Escrituras, pero el problema es concretar el hecho de haber recibido las promesas, de haberlas recibido de parte del Señor, hasta de que se concreten en nuestras vidas. Es decir, que hay una diferencia entre confesar, entre saber, recibir y creer la promesa y de alguna manera concretar, que se concreten en nuestras vidas, recibirlas y disfrutarlas. Es decir, hay una diferencia y de eso es precisamente de lo que te quiero hablar en esta mañana. Sabemos que depende totalmente de Dios, ¿verdad? Es Dios que en su infinita gracia y misericordia nos escogió. No por nada bueno que hayamos hecho nosotros, ni le conocíamos. Y dice la Escritura que ya el Señor desde antes de la fundación del mundo tenía un plan precioso para nosotros. El Señor estaba allí mirándonos, esperando el tiempo propicio para llamarnos y levantarnos. Y por pura gracia, por amor, siendo nosotros aún pecadores, envió a su Hijo a morir y nos dio preciosas, y no solo preciosas, dice también Pedro, y grandísimas promesas. De la misma manera que Dios le había dado a su pueblo, y es la historia que estamos leyendo. El pueblo de Israel, usted sabe, había estado por 40 años en el desierto. Habían estado allí confesando, creyendo la promesa, pero había llegado a este punto. Ustedes saben la historia, cómo termina el libro de Deuteronomio. Dios le dice a Moisés, le muestra la tierra prometida. Le dice, mira, eso es lo que van a recibir ellos. Tú no vas a entrar, lo vas a ver, pero no lo vas a recibir. Dios es así, no entendemos, no podemos explicar. Después que Moisés estuvo tanto tiempo, ¿verdad? Al final no pudo entrar, pero lo vio. Lo vio y Dios le dijo, pero voy a levantar a alguien que va a seguir con la obra, porque la realidad es que la obra no depende de ningún hombre. No, la obra depende de Dios. Si los hombres van, los hombres vienen, pero Dios es el que permanece para siempre. Y de pronto ya aquí Israel se encontraba en el valle del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Y había algo que se interponía entre ellos y la promesa, entre ellos y la tierra prometida, y era precisamente el río Jordán. Ahora, cuando nosotros miramos en las civilizaciones de esa época, nos damos cuenta de que los ríos para muchas civilizaciones eran algo sagrado. Para Egipto el Nilo era un río sagrado. Era el que le ofrecía prosperidad, comida, abundancia, economía, todo. Si miramos en Mesopotamia, también los ríos Tigris y Éufrates también eran ríos sagrados y ríos muy importantes. Pero aquí nos encontramos con Israel, en el Valle del Jordán, y que se encuentra con un río que es nada más y nada menos que un obstáculo. Es lo que se interponía entre ellos y la promesa. Sabemos que el río Jordán nace en el monte Hermón, el monte más alto que hay en Israel, unos 3.000 metros, un río que desciende muy rápido, arrastrando mucho lodo, mucho fango, y precisamente eso es lo que significa Jordán, significa un río que desciende rápido. Es decir, que ellos estaban allí enfrente con un gran obstáculo, algo que había que salvar, algo que había que cruzar antes de llegar a la tierra prometida. Para los que estaban al otro lado, sencillamente el río Jordán era su última línea de fortaleza. Si el río Jordán era un río difícil de cruzar,
Era un río incómodo y ustedes saben, si conocen la historia, saben cómo fue que milagrosamente este río se pudo cruzar. Cuando Josué manda, ¿verdad?, a aquellos sacerdotes a que tomen el arca de la presencia, se metan en el río. Había que meterse en el río, ese río que descendía bien rápido, que tenía una corriente rápida, que descendía arrastrando lodo y fango. Había que meterse en el río y usted sabe lo que sucedió. Cuando esos sacerdotes se metieron allí en el río, dice que la corriente se detuvo y ellos pudieron pasar. Es decir, fue un hecho milagroso, pero no es de eso de lo que te quiero hablar hoy, sino de lo que te quiero hablar es de que Israel estaba a punto de alcanzar la promesa. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los recursos que se necesitan según lo que nos muestran aquí las Escrituras, el pasaje que leímos, los recursos que nosotros necesitamos para alcanzar las promesas? Tenemos las promesas, pero ¿cómo las alcanzamos? ¿Cómo las hacemos realidad en nuestra vida? Bueno, de eso se trata precisamente esta historia. Y quiero dejarte claro, tú lo sabes, pero no quiero dejar pasar de recordarte de que al otro lado, es decir, estaba el Jordán. El Jordán era una barrera natural, era un obstáculo allí para los israelitas para poseer la tierra. Pero al otro lado, ellos sabían lo que les esperaban. Recuerda que ellos habían enviado espías, ya sabían. Al otro lado lo que habían eran ciudades fortificadas, habían gigantes, habían enemigos que estaban esperando, que ya habían escuchado de aquel pueblo que venía acercándose y estaban preparados y le estaban esperando. Es decir, que ellos no estaban para nada engañados. Ellos sabían que no era fácil la tarea que tenían por delante. Ellos sabían que lo que implicaba batalla, implicaba caminar, implicaba adueñarse de la promesa. No era algo, sí, Dios le había prometido, sí, esa es tu promesa, esa es tu tierra. Y si tú recuerdas, era una promesa mucho más antigua que esta historia. Recuerda cuando Dios llamó a aquel Abraham en Ur de los Caldeos. Alguien que era idólatra, adoraba las estrellas, en una ciudad donde también había mucha idolatría. Y a mí me asombra cómo en medio de todas aquellas voces quizás que escuchaba, o creía él que escuchaba de tantos dioses extraños, él pudo escuchar y discernir la voz del Dios verdadero que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dice: a la tierra que te voy a mostrar, que te voy a dar para ti y para tus descendientes. Y qué hombre de fe, como salió. Sabemos que bueno, los pasos primeros no fueron muy seguros, pero allí salió obedeciendo lo que el Señor le había dicho. Después el Señor le ratificó la promesa a Isaac. Le ratificó, le confirmó la promesa que le había dado a Abraham. Y después nos encontramos que también se la ratifica a Jacob, que era el que ya la generación, pudiéramos decir, de que iba a encontrarse con la promesa, el padre de los 12 patriarcas. Pero aquí está Israel, una promesa antigua, a punto de entrar. Estaba el Jordán, al lado de allá los que le esperaban eran ciudades fortificadas, gigantes. Le tocaba a la generación que no había conocido el peregrinar de Israel o quizás los milagros que Dios había hecho. Recuerda que Dios saca a Israel de su pueblo y sucede un evento extraordinario en ellos, y es cuando el faraón les persigue, llegan al Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo, ellos pasan como por lo seco, llegan al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido. Allí están como un año adorando en el monte Sinaí, pero tú sabes lo que pasó. El pueblo de Israel, a pesar de que había visto todas las maravillas aquellas, inmediatamente se desanimó cuando Moisés estaba en la presencia del Señor. ¿Y qué es este Moisés? ¿Y dónde está este Jehová que nos ha hablado? Se desanimaron, ¿y qué hicieron? Volvieron a lo que conocían, volvieron a la idolatría, y así lo hicieron una y otra vez hasta que Dios se enojó y le dijo: no, esta generación no va a alcanzar la tierra prometida. Esta generación de incrédulos, de rebeldes, no va a alcanzar la tierra prometida. Y toda aquella generación, excepto algunos de fe, murieron en el desierto. Así que aquí hay una generación nueva, una generación que le podemos llamar la generación de la conquista. Y de alguna manera nosotros también pudiéramos ser una nueva generación. Somos nosotros la generación de la conquista. Somos nosotros la generación que va a alcanzar las promesas. Lo que nos han prometido nuestros antepasados, lo que nos han dicho, lo que has escuchado, nosotros somos esa generación. No creas que Dios te ha llamado para estar allí sentadito y escuches que venga uno y otro predicador. No, Dios te ha llamado con un plan precioso. Él tiene para ti preciosas y grandísimas promesas. Y no depende de ti, mira, no depende de ti, no depende de tus recursos. No importa si tienes o no tienes recursos, porque Dios es el dador de los recursos. Dice: mía es el oro y la plata,
Él es el que da, no les dio para comprar ese van que compraron para la obra misionera. Es Él el que obra el milagro. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, no tengo mucha sabiduría. No importa. Dice Santiago, el que esté falta de sabiduría que la pide y Dios le dará abundantemente, porque Cristo es nuestra sabiduría. Puede ser que tú digas, bueno, es que yo no soy nadie. A mí nadie me conoce, yo no soy famoso. No, pero es que no importa. El que es alguien es nuestro Dios. El que es famoso es nuestro Dios. Y Él está con nosotros. Él es el que nos ha dado las promesas. Y somos precisamente la generación de la conquista. Somos nosotros la generación de las promesas. Pero te decía que hay 3 recursos que podemos encontrar en estos versículos con los cuales nosotros podemos conquistar y alcanzar las promesas. Allí estaba la promesa. Allí estaba la tierra prometida. Pero la tierra prometida no estaba esperando allí por ellos. Y me gusta como Dios le habla a Josué y le dice, la tierra que yo les daré. Pero la tierra no estaba desocupada. Lo sabemos nosotros. Habían gigantes, te lo he dicho ya varias veces. Habían ciudades fortificadas. Pero no solo Dios le está diciendo, allí está la tierra que les pertenece. Allí está el cumplimiento de las promesas. Sino que Dios le dice, pero tienes 3 recursos para alcanzarlas. Y lo bueno de esto, lo que me encanta a mí de este pasaje, es que estos mismos 3 recursos los tenemos nosotros. El primer recurso, por supuesto, ya te lo he dicho varias veces, son precisamente las promesas que el Señor nos ha dado. Si nosotros leemos en los primeros 4 versículos de este pasaje, nos damos cuenta que esto es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es decir que Dios le está hablando a Josué. Y lo primero que le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Se terminó. No, aquel gran líder ya no existe más. Ahora le toca a otra generación. Y entonces le está diciendo, levántate, Josué. Y mira cómo habla en pasado, en el versículo 3. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Cuando yo veo eso digo, wow, qué extraño habla el Señor. Qué raro. Porque sabemos que sí, el Señor les había entregado la tierra, pero la tierra todavía no era de ellos. Estaba ocurriendo algo aquí muy interesante y muy importante en este cambio generacional. Moisés había sido el gran líder que todo el mundo admiraba. Moisés era el hombre que estuvo aquellos 40 días en el monte Sinaí. Moisés es el hombre que subió 7 veces al monte, que cuando bajaba con el rostro resplandeciente. Moisés era el hombre que el pueblo le dijo, porque Dios le habló la primera vez. Dios se manifiesta y le habla a Israel en todo Sinaí. Y dice que el monte aquel rugía y temblaba y echaba humo y había ruidos como de relámpagos y el pueblo se aterrorizó y le dijo a Moisés, no queremos que Dios nos hable más, que Dios te hable a ti y entonces tú nos dices a nosotros. Así que de alguna manera no solo Moisés era aquel gran líder, aquel gran organizador, sino que Moisés era el hombre que el pueblo miraba, que entraba y estaba en la presencia. Era el hombre que conversaba cara a cara con Dios. Era el hombre que era capaz de argumentar y que cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel y decía, quítate Moisés que los voy a destruir y te voy a buscar una nación mejor, Moisés se paraba allí delante y decía, no Señor, ¿qué van a decir la gente?
¿Qué van a hablar? ¿Que los sacaste de Egipto y no los pudiste llevar a la tierra prometida? No, aquí estoy yo parado. Pero era el hombre que también se desanimó y le dijo, no, ahora soy yo el que no puedo seguir con este pueblo. Quítame a mí la vida. ¿Quién soy yo? Yo no engendré este pueblo. Pero era el amigo de Dios que Dios le dijo, no, Moisés, las cosas no son así, búscate gente que te ayude, yo voy a poner de mi espíritu y tú vas a ver, Moisés, cómo se van a resolver las cosas. Es decir, que era un líder carismático, un líder que todo el mundo miraba y de pronto ese líder ya no existía más. En el momento crucial, en el momento más importante, ¿por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Y después que organizó toda la conquista y todas las batallas ya partió con el Señor. ¿Por qué lo hizo justamente antes? Me imagino que todo eso se lo preguntaría a Josué. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo yo voy a llevar a este pueblo? Si es que yo he visto a este hombre, porque Josué siempre estaba cerca de Moisés. Igual que Caleb. Si yo he visto a este hombre como conversaba cara a cara con Dios, he visto los trabajos que ha pasado para llevar a esta nación hacia adelante, ¿quién soy yo para hacer esta gran obra? Yo estoy convencido de que, aunque no nos cuenta la historia, Josué se debe haber preguntado estas cosas, porque Dios mismo se le aparece y le dice a Josué, Josué, yo estoy aquí, mi siervo ha muerto y ahora te toca a ti. Directamente Dios le está hablando y le está diciendo que el primer recurso que él tiene para alcanzar la promesa es precisamente eso mismo, las promesas que Dios había hecho. Si la promesa está allí, Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que no se arrepiente. Dios es un Dios que ha dicho algo y no hay ninguna falla terrenal que pueda impedir que Dios cumpla su plan y su propósito. Porque si nosotros miramos, nos damos cuenta de que esta gente no era tan perfecta, de que esta gente no era tan buena, de que esta gente también se desanimaba, de que esta gente también intentaba volver atrás. Ellos estaban recibiendo el maná fresco del cielo y de pronto se encontraron y dijeron, era comida que venía del cielo. Y de pronto dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar comiendo este maná que cae del cielo? Ya nos tiene aburrido, como extrañamos las carnes, el pescado y todo lo que comíamos cuando estábamos en el mundo. Igual que nosotros a veces nos sentamos así y extrañamos y decimos, wow, Señor, qué dura es la batalla, qué fuerte es la pelea. Pero lo interesante es que a pesar de los fallos terrenales, a pesar de los errores, Dios no se arrepiente. Ahí estaba la promesa. Dios había prometido, le había dicho a Abraham, un gentil, que iba a dar una tierra a su pueblo, y allí estaba Dios, cumpliendo y ratificando su promesa. Israel seguía siendo su pueblo. La tierra prometida era parte de la promesa. Allí estaba, había que tomarla. Si nosotros miramos las Escrituras, también nos damos cuenta de que hay promesas preciosas. Hay un pasaje que a mí me encanta en los Evangelios, y es cuando el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Dice la Escritura que el Señor estuvo una noche entera orando. Y cuando desciende de aquel monte, de en medio de toda aquella multitud que le seguía, empezó a escoger a sus discípulos. Y cuando yo miro a los discípulos que el Señor escogió, yo digo, yo como pastor no quiero a ninguno. Imagínense un diácono como Pedro. Yo tenía uno, se llamaba Pedro. Oye, que siempre estaba metiendo allí, como decimos en Cuba, la cuchareta en todo. Ese Pedro tan impulsivo, ese Pedro que no, sus acciones eran más rápidas que su mente. Actuaba más rápido de lo que pensaba. Ese Pedro que siempre estaba de alguna manera vanagloriándose. Yo no sé si tú recuerdas cuando estaban ya en los tiempos finales, ya el último año del Señor, en los últimos tiempos, las últimas semanas, que el Señor estaba muy triste. El Señor sabía lo que le iba a pasar y está reunido con todos sus discípulos y le está diciendo, todos ustedes, porque ellos le decían, Señor, te amamos, donde quiera que tú vayas vamos a ir, vamos a morir contigo, le dijo Tomás cuando fueron allá a casa de Lázaro. Y el Señor le dijo, no, yo les digo que todos ustedes
me van a abandonar. ¿Y qué hizo Pedro? Allí Pedro se levantó y dijo, no, mira, Señor, aunque todos estos que estén aquí, oye, qué pesado. ¿Quién se cree que es Pedro? Aunque todos estos que estén aquí te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y el Señor lo miró así con amor y le dijo, Pedro, yo te digo que esta noche, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Así que cuando nosotros miramos toda esta gente, ya te digo, yo no hubiera escogido ninguno. A Juan y a su hermano fueron a una ciudad a predicar y porque no los recibieron, llegaron donde estaba el Señor y le dijeron, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los consuma todos? Era la ciudad, miren, era la ciudad donde había tenido lugar aquel encuentro de Elías. ¿Te acuerdas cuando mandan a buscar a Elías? Y el rey lo manda a buscar, el rey Acab, y viene con un ejército y Elías está sentado y desciende fuego del cielo y consumió a aquel capitán con todos sus soldados y vino otro a buscarlo y lo mismo hasta que vino el tercero y se tiró de rodillas y dijo, Elías, que no me consuma el fuego. Y ellos tenían esa historia presente y fueron y predicaron allí en la ciudad. No les recibieron y llegaron donde estaba el Señor. Juan, que se convirtió en el apóstol del amor, pero que era apellido hijos del trueno. ¿Quién quiera a alguien así como líder? Dice, Señor, ellos no nos recibieron. ¿Tú has predicado así por ahí que no te han recibido? Gente que no te recibe ni un tratado. Imagínate que tú te vienes al Señor y el Señor desciende fuego del cielo y consume una ciudad entera. Y el Señor le dijo, no, es que eso no es así. Y si sigues mirando uno por uno, te vas a dar cuenta de que, oye, una noche entera orando por gusto. El Señor para escoger a esta gente. No, si yo me lo pienso bien, ¿verdad? Cuando estamos eligiendo algún diácono o alguien de la junta, porque si elegimos mal, ya tú sabes. Pero el Señor escogió a esta gente imperfecta. Pero entonces me recuerdo y digo, no, espérate. Si es que más imperfecto que todos ellos, soy yo. Y el Señor me escogió a mí y me ha puesto en lugares donde yo nunca había imaginado. ¿Por qué? Porque el Señor prometió y el Señor cumple. Y Pedro lo ratifica, porque dice que las promesas de Dios son sí y son amén. Es decir, que Dios nos ha dado promesas. Y si estamos dudosos, si nosotros no las creemos, Dios nos ratifica y dice, sí, esas promesas son para ti. Esas promesas yo te las he dado. Dios nos las ratifica constantemente en las Escrituras. Y aquí está Dios hablándole a Josué y diciéndole, Josué, te estoy recordando que lo que yo le prometí a Moisés, yo lo voy a cumplir. Te he dado toda la tierra, dice, como le prometí a mi siervo Moisés. Toda la tierra que pise la planta de tus pies, yo te la he dado. Así que Dios le está diciendo, mis promesas son firmes. Yo no cambio. ¿Y acaso no crees que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar? Si Dios no lo sabía, entonces no es Dios. Y de la misma manera, mira, lo interesante, a mí me gusta como Dios se le aparece aquí a Josué y le habla, porque de la misma manera que Él le habló a Josué, nos habla a nosotros. Porque Él no le dio todas las directrices a Josué. Y de la misma manera, el Señor a nosotros tampoco nos da todas las directrices. Nos ha dado promesa, nos dice que la única manera de que nosotros podemos vivir es por fe. No hay otra. Tenemos que caminar por fe, tenemos que andar por fe. Tenemos que vivir por fe. Y de la misma manera ellos tuvieron que hacerlo. Pero allí está la realidad de la promesa. Un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que está ratificando y que está confirmando y le está diciendo a Josué, lo que yo le prometí a mi siervo Moisés está allí. Todo lo que pise la planta de vuestros pies es suyo. Así que el primer recurso que nosotros tenemos de alguna manera para concretar las promesas en nuestras vidas son precisamente las promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y no son las promesas que vienen en el promessario. Yo no sé aquí, pero a veces allá la gente usa estos promesarios y cada vez que yo cojo una, no son promesas. Nunca me cae una promesa de esa de que te voy a prosperar, te voy a bendecir, Cuando me cae una,
Yo no sé si a ti te pasa eso. No, yo te estoy hablando de promesas reales, promesas que están en las Escrituras, promesas que te has encontrado, que seguramente has estado leyendo, has estado en necesidad, has estado orando y Dios te ha puesto en el corazón y tú has dicho, Señor, esto es para mí. O ha venido un hermano y te ha dado palabra y te ha dado promesa. Yo recuerdo el año pasado estaba pasando, le conté al pastor, tuve la oportunidad aquí de conversar con el pastor un rato y le decía, el año pasado estaba pasando por una profunda crisis ministerial en la iglesia, situaciones que sacudieron la iglesia y uno como pastor se duele y me enfermé físicamente, me subió la presión, estaba yo con taquicardias, perdí peso, el pelo no, porque el pelo ya lo había perdido ya de otras iglesias, pero me sentí tan mal. Me sentí tan mal que yo dije, no, Señor, llévame contigo. Y me pongo a leer las cartas que escribe Pablo a la iglesia de los Corintios desde la perspectiva de Pablo y dije, no, Dios me libre de yo pastorear en Corinto, mi iglesia son santos. Si yo comparo la iglesia de Corinto con la iglesia que yo pastoreo en Regla, La Habana, no, los míos son santos. Y gracias, Señor, por dejarme pastorear aquí en Regla. Pero predico un mensaje precisamente como Dios me habló, yo le quise predicar a la iglesia acerca de esta carta y cuando termino, viene la esposa del copastor y me dice, pastor, mientras usted predicaba, Dios me dio palabra para usted. Y yo dije, wow, qué lindo, gloria a Dios. Y me paro delante de ella y dile, dime hermana, dime qué te dijo el Señor. Y me dice ella, dice el Señor, levántate y come porque el largo camino te resta. Y digo, eso no es una promesa. Yo quería que el Señor me dijera, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Y cuando oigo aquello me quedé tan desalentado. Pero no, le di un abrazo al hermano, le dije, bueno, está bien, es el Señor. Pero yo sé que el Señor nos ha dado promesa preciosa. Y bueno, la crisis pasó. Después pudimos seguir adelante, la iglesia se fortaleció, tuvimos una situación bien fuerte, pero bueno, después salimos adelante. Pero lo que sí no podemos olvidar, lo que sí no podemos cambiar nosotros, es que las promesas de Dios están allí, son para nosotros. Él no ha cambiado, Él lo ha prometido, lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Es firme, allí está. Y eso es lo que el Señor le está diciendo también a Josué. Josué, lo primero que tienes es la promesa. Te estoy ratificando la promesa. No me he olvidado de ella. Lo que yo le dije a Moisés, lo que le dije a Abraham, lo que yo le dije después a Isaac, lo que yo le dije a Jacob, lo que le dije a Moisés, ahora, Josué, tú eres la generación que la va a alcanzar. Ahora te toca a ti. Es la realidad, es una verdad que no podemos olvidar. Lo segundo, y que no podemos olvidar, y que nosotros a veces sabemos esto en teoría, pero en la práctica a veces lo olvidamos, es que nosotros podemos contar con la realidad de su presencia. Dios está con nosotros. Pero no podemos olvidarnos de eso. No, Dios no está con nosotros solamente cuando nos reunimos como iglesia. No. Dios está con nosotros. Él lo prometió. Él lo dijo. Esto fue una promesa también del Señor. El pueblo de Israel precisamente era el pueblo que se identificaba como el pueblo de la presencia. Mira, cuando las naciones miraban a la nación de Israel en el desierto, ¿qué veían ellos? Ellos veían como un tabernáculo y en ese tabernáculo se manifestaba algo. Pero cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, ¿qué veían las otras naciones? No solo veían quizás un pueblo peregrinando, sino que veían, dice, por el día una columna de humo y por la noche una columna de fuego. Es decir, que de alguna manera todo el que miraba aquello decía, ese es el pueblo de la presencia. Y tú sabes, llegan ahí a la tierra prometida, toda la historia. Salomón construye aquel majestuoso templo. Cuando Salomón construye aquel majestuoso templo, hace aquella oración de dedicación preciosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que descendió la presencia de tal manera que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar. Y ya todo el mundo sabía, en Jerusalén está el templo, está la presencia. Pero ¿qué pasó? Nosotros sabemos la historia, el pueblo de Israel desobediente como siempre, llegó un momento que entonces Dios abandonó a su pueblo. Y llegamos al profeta Ezequiel en los primeros capítulos que tiene una visión terrible. El profeta Ezequiel está mirando cómo la presencia de Dios abandona el templo. Qué triste lo que estaba pasando. El profeta no entendía, pero allí mismo, si tú sigues leyendo el libro de Ezequiel, te encuentras con que el Señor le dice al profeta algo.
Y eso se convirtió entonces en el mensaje de todos los profetas. Dice, sí, yo me estoy yendo ahora, pero yo les prometo que voy a regresar. Pero le dice el Señor, pero cuando yo regrese, no voy a habitar en ninguna casa hecha por ningún hombre. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Los profetas empezaron a hablar de esto, el regreso de Dios a su pueblo. ¿Cómo sería esto? Los profetas hablaban de esto, no lo entendían. Dios allí dando promesa, yo voy a regresar hasta el día que se cumplió la promesa. Y vamos a celebrarlo la semana que viene, el día de Pentecostés. Sí, descendió el Espíritu Santo, pero ¿qué fue lo que pasó? Se cumplió la promesa. Porque este mismo Pedro, que nosotros vimos fracasado, se levanta el día de Pentecostés, predica su primer sermón y 3,000 personas se convierten. Pero no solo eso, cuando Pedro está allí predicando, lleno del Espíritu Santo, que dice, esto que ustedes ven es el cumplimiento de la promesa que decía, en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y todos profetizarán. Es decir, que se estaba cumpliendo la promesa antigua de que Dios iba a regresar a su pueblo. ¿Y cómo regresó? No habitando en templo hecho en manos de hombre, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es el templo ahora? El templo somos nosotros. Por lo tanto, somos entonces nosotros el pueblo de la presencia. Y por eso te decía que tenemos que tener bien claro la realidad de la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí o no? No es cuando hablamos en lengua, no es cuando se nos pone la piel así china, como decía ahorita la pastora. Nosotros decimos piel de gallina. No, sientas o no sientas. Porque el Señor nos dice que tienes que sentirlo, solamente que creerlo. Lo sientas o no lo sientas, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, somos nosotros el pueblo de la presencia. Pero aquí estaba Dios diciéndole a Josué y garantizándole que Él estaría. Mira, esto lo has leído 1000 veces a partir del versículo 5. Mira qué lindo esto. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo como heredad, la tierra que juré dar a sus padres. Pero lo primero, en el versículo 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Y qué clase de declaración esta más profunda? Porque a Josué no había quien le hiciera cuentos acerca de esta realidad. Josué había visto cómo Dios estaba con Moisés. Así que me imagino que él debe haber reflexionado profundamente cuando el Señor le dijo, como estuve con Moisés. Y Josué bien que lo sabía. Él sabía cuando Moisés volvía del tabernáculo que venía con el rostro resplandeciente. Él sabía que Moisés era el hombre que conversaba cara a cara con Dios. Y él dijo, wow, de la misma manera que estuviste con Moisés, ahora también vas a estar conmigo. Es decir, que Dios le está garantizando y le está diciendo, Josué, sí, lo que te queda por delante no es fácil. No, el desafío que viene es fuerte. Pero una cosa sí te estoy garantizando, Josué. Como yo estuve con Moisés, como tú viste que yo estuve con Moisés, ahora yo estoy contigo. Y qué lindo que eso precisamente también es lo que nos dice al Señor, a nosotros. Lo que me gusta es que Dios no le está diciendo a Josué que porque él iba a estar con él, los desafíos iban a ser menores, que los gigantes se iban a achicar o que las ciudades no iban a estar fortificadas. En otras palabras le está diciendo o no le está diciendo, mira Josué, tú no vas a tener ningún problema. Todo va a ser bien, tú vas a ver qué bien lo vas a hacer. No vas a tener que batallar, no vas a tener que pelear, no vas a tener que luchar. No es eso lo que le está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás Dios no disminuye el tamaño del desafío que tenemos por delante. El gigante sigue allí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que entonces el Señor está con nosotros.
Él no le está diciendo a Josué, yo te voy a quitar el gigante, yo te voy a quitar la ciudad fortificada. No, Él le está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y de la misma manera el Señor nos está diciendo a nosotros. Y le añade más. Mira qué lindo esto. Le dice, y nadie te podrá hacer frente. Si tú escuchas esas palabras, imagínate que Dios se pare delante de ti y te diga esas palabras. Te diga, yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés. Tú lo sabes, lo has leído en las Escrituras. Así de esa misma manera voy a estar contigo. Pero nadie, escúchame bien, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué tú dirías? Tú dirías, wow, y das un salto grande y dices, qué lindo. Sí, pero es que nosotros lo sabemos, pero como nos olvidamos de rápido de esto. Y no solo nosotros, mira, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, nos vamos a dar cuenta de que ellos también olvidaban esto. Y el apóstol Pablo se lo está recordando. En la carta que él le escribe a los Efesios en el capítulo 3, mira lo que le está diciendo. A partir del versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Qué significa, verdad? Él no está diciendo, yo estoy orando, pero cuando sabemos que Pablo está diciendo, estoy orando, estoy doblando mis rodillas, ¿a qué se refiere? A que Pablo estaba orando por ellos. Pero mira, Pablo no estaba orando para que ellos fueran prosperados, para que les fuera bien en los negocios, para que tuvieran mucho dinero, casas espaciosas, buenos trabajos. No, Pablo no estaba orando por nada de esto. Mira por lo que Pablo estaba orando. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire lo que Pablo está orando. Pablo le está diciendo a los efesios, yo estoy orando, yo doblo mis rodillas para que ustedes se den cuenta quiénes son en Cristo Jesús. Porque los efesios olvidaban quiénes eran en Cristo Jesús. Y nosotros también olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando viene el gigante, cuando viene el desafío, nosotros nos olvidamos de quién es Cristo Jesús. Y por eso que él termina diciendo en el versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Pablo en otras palabras estaba diciendo, mira, yo estoy orando, porque ya yo se los he explicado, se lo he dicho, se los he predicado, pero yo estoy orando ahora para que de alguna manera Dios les haga entender a ustedes quiénes son en Cristo Jesús. Para que ustedes entiendan cuál es su lugar y cuál es su posición. Porque nosotros olvidamos. Por supuesto, nosotros tenemos desafíos. Enfrentamos gigantes también. Tenemos un enemigo que nos odia a muerte. A veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo también. Y tenemos batallas que no se acaban. Batallas que no terminan. Batallas que vienen a nuestra mente. Luchas. Pero Pablo le está recordando a ellos, no, ustedes no pueden olvidar esto. Y yo estoy orando para que nunca lo olviden. La presencia de Dios es real. Y por eso es que cuando Pablo le escribe a los colosenses, y yo por supuesto me identifico, y usted también, cuando Pablo le está escribiendo a los colosenses, le está diciendo que había un acta de decretos en contra nuestra. Yo me imagino cuántas acusaciones tendrá y tiene el enemigo de nuestras almas acerca de nosotros. Un acta de decreto. Yo pienso en esto y me imagino que son rollos y rollos y rollos y rollos y más rollos de cosas en mi contra que habían. Pero dice, y el acta esta de los decretos, dice que el Señor la anuló totalmente. Y dice, y la clavó en la cruz.
Anulando. Mira qué lindo. Sí, aplaude al Señor. Esto es para aplaudirle. Dice, anulando el acta de los decretos. Y dice, y despojando. Wow, cuando yo leo esta palabra, yo no puedo dejar de notar la violencia que hay en estas palabras. Dice, y despojando, es decir, que yo me imagino que esto fue algo violento. Y despojando a las autoridades y a las potestades, dice, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nosotros celebramos, hace bien poco celebramos la resurrección. Qué evento más glorioso, la tumba vacía, Cristo entre nosotros. Pero déjame decirte que la victoria se consumó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue donde el enemigo fue derrotado. No, el enemigo pensaba que había ganado la batalla. Ahí estaba el Cristo. Ahí estaba sufriendo, todo dolorido, sangrando. Pero el enemigo no entendía el plan. Allí estaba en la cruz, en debilidad. No entendía, nadie entendía, ni los discípulos entendían. ¿Por qué no te bajas de allí? Los mismos que estaban allí le decían, bájate y demuestra que eres hijo. Pero no, había un plan. Y cuando Cristo entregó su vida, dice la palabra y dice Pablo que allí mismo Él despojó a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, los avergonzó, en otras palabras. Le quitó toda autoridad y toda potestad al diablo. Y no solo eso, sino que lo hizo público. Miren esto, qué victoria. La consumación de la victoria de todos los tiempos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a la cruz. Y dice Pablo también, a ustedes muertos en sus delitos y pecados, Dios les entregó como propiciación su Hijo por todos los pecados. Es decir, que nosotros no podemos olvidar de esto que sucedió en la cruz del Calvario. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Nosotros no tenemos ninguno. De hecho, la Biblia nos aclara bien que nosotros no tenemos justicia, que la justicia que tenemos es imputada por Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Jesús en nosotros. Por lo tanto, no podemos olvidar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ni quién está con nosotros, ni la realidad de la presencia de Dios con nosotros. Eso no cambia. Eso no es para cuando te sientes bien en el culto. Eso no es para cuando te sientes emocionado. Eso no es para cuando te sientes que amas a Dios. Eso no es para cuando te sientas que todo te va bien. No, la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Y por eso es que Dios le está diciendo a Josué, yo estaré contigo. De la misma manera que tú viste que estuve con Moisés, yo estaré contigo. Es decir que nosotros vamos a enfrentar retos y desafíos, porque el Señor no nos engañó. Yo puedo decir que a mí me engañaron cuando me predicaron el Evangelio. Yo no sé a ti, pero a mí me engañaron. Y me dijeron, todos tus problemas se van a resolver. Cristo es la solución. Y de verdad que los problemas se resolvieron y Cristo es la solución. Pero nadie me dijo lo que costaba, solamente me lo dijo el Señor. No, no te cuesta nada, es gratis. Y es verdad, no cuesta nada y es gratis. Pero sabemos que después que nosotros nos convertimos, nos cuesta todo. Si no estás dispuesto a entregarlo todo, hermano. Porque Dios lo quiere todo. Dios lo quiere todo. Dios no se conforma con la mitad. Dios no se conforma con el 90%. Dios no se conforma ni tan siquiera con el 99%. Dios lo quiere todo. Tenemos que entregarnos totalmente a Él. Y la realidad es que en nuestra vida enfrentamos retos y desafíos. A lo mejor los retos que enfrento yo no son los mismos que los tuyos, pero estoy seguro de que estás enfrentando retos y desafíos. Pero el tamaño de esos retos y de esos desafíos no cambia lo que el Señor nos ha dicho. Porque el Señor nos prometió algo, nos dijo algo. En el mundo tendréis aflicción. Pero después no se queda allí. ¿Y qué dice allí? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor venció. Y después, ¿qué más dice? Y dice, y he aquí que yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los días. Mira qué lindo. El Señor nos está diciendo, de la misma manera
que Dios le está diciendo a Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, el Señor nos está diciendo a nosotros, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La realidad de su presencia es el segundo recurso que nosotros tenemos para alcanzar la promesa. No podemos olvidarnos de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Y yo te pregunto, y tú sabes la respuesta, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Lo declara Pablo, ¿verdad? En la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Mira qué lindo, a mí me gusta leerlo, yo lo leo una y otra vez, lo tengo marcado en mi Biblia, pero me gusta leerlo y leerlo y leerlo. Romanos capítulo 8. Versículo 28, mira qué lindo, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? A los que aman a Dios, todas las cosas les van a bien, porque yo no veo que las cosas a veces me vayan bien. Pero sigue hablando y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que, dice, fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando yo leo esto, que el Señor nos escogió para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, me viene a la mente también lo que le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, cuando le dice, y por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. Mira qué lindo esto. Dice, en la imagen ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Mira qué lindo esto. Yo no siento que soy transformado. Yo no siento que soy cambiado. A lo mejor tú tampoco lo sientes, pero es una realidad. Dice, somos transformados y de gloria en gloria. Dice Pablo, y nosotros todos. Por lo tanto, es una experiencia universal para todos los creyentes. No está diciendo el 80% de los creyentes van a ser transformados. Dice, todos transformados de gloria en gloria. A la imagen del modelo, del único modelo aprobado. ¿Cuál es el modelo aprobado en el reino? No es el superpastor, el superevangelista, el superapóstol. No, el único modelo aprobado en el reino es Jesucristo. Y la obra, ¿quién la va haciendo? El Espíritu Santo. Nos va cambiando. Entonces Pablo dice aquí, también, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y llega el versículo 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? ¿Dónde nos pueden acusar? Hay un solo lugar donde nos pueden acusar, es en el tribunal allí con el Señor. ¿Pero qué dice aquí? Dice, ¿quién nos podrá acusar? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo está diciendo, ¿quién, hermano? ¿Quién nos podrá hacer frente? Recuerda que esta fue la promesa que le estaba dando el Señor a Josué. Yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Y el Señor que nos está diciendo aquí por medio de Pablo, yo estoy contigo
nadie te puede acusar, nadie te puede condenar. No hay ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que el Señor está diciendo, tienes la promesa, pero el otro recurso que tienes es la realidad de mi presencia. No te olvides de que Dios siempre está con nosotros. Y hay un recurso más, y ya es el recurso final. Y es también el valor de la perseverancia delante de Dios. Porque sí, allí estaba la promesa, allí estaba la tierra prometida. Pero mira lo que le dice el Señor a Josué. Lo hemos leído 1000 veces, versículo 6 y versículo 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente, vuelve a repetir de nuevo, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mira el versículo 9 de nuevo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. 3 veces le está diciendo el Señor, sí, mi promesa es firme. Yo se la prometí a Moisés y lo voy a cumplir. Voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente. Pero 3 veces le dice, pero Josué, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor nos está diciendo a nosotros también, tenemos que ser perseverantes. Josué sabía lo que le esperaba al otro lado del Jordán. Él sabía, él había visto la tierra, él había visto los gigantes, él había visto las ciudades fortificadas. No era una fe ciega lo que iba a cruzar ese río. No, para nada. Nosotros también sabemos lo que enfrentamos allí fuera. Nosotros no vivimos engañados. Tenemos un enemigo poderoso. Está vencido, pero nos engaña. Está vencido, pero nos pone trampa. Está vencido, pero nos odia. Sabemos lo que nos ofrece el mundo. Sabemos aún que nosotros mismos a veces no somos muy buenos. Es decir, que es una batalla, es un desafío, es una pelea. Y por eso Dios le está diciendo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque esto es una batalla que es para los valientes. Dice, solo los valientes arrebatarán el reino. Es decir, es para gente que esté dispuesta a enfrentar el desafío. Hay un desafío, hay un reto. Tenemos las promesas, tenemos la realidad de la presencia, pero nosotros tenemos que ser perseverantes. Tenemos que seguir adelante. En medio de la batalla, en medio de la dificultad, en medio del desafío, nosotros tenemos que ser perseverantes. No, esto no es para los que se acomodan o para los que son allí, que no le importa lo que pasa. No. Dice el Señor, esfuérzate. ¿Y qué significa eso? Lo que dice la palabra en español clarito, ¿verdad? Poner fuerza extra. Es de esfuerzo. Y aún más le dice, y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Te entregué la tierra, pero lo que te toca a ti, esto es lo que tienes que hacer. Porque a veces nosotros no queremos ni hacer lo que nos toca. Y déjame decirte que a nosotros nos toca hacer lo posible y a Dios le toca hacer lo imposible. Pero nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que creer que fiel es el que prometió, como dice el libro de Hebreos. Confiar en sus promesas. Y a mí, cuando yo leo esto, yo digo, bueno, yo sé que yo no soy el único que tengo dudas. Quizás si yo conversara con ustedes, algunos de ustedes me dijeran, no, yo también he tenido mis dudas. He hablado con algunos pastores y me dicen, no, yo también tengo mis dudas porque somos hombres de carne y hueso. Pero cuando yo veo a Pablo escribiéndole a Timoteo, y diciéndole, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Yo digo, no, espérate, que este hombre también, de alguna manera, tenía temor. Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, le está diciendo, no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, que Timoteo de alguna manera también
sentía que le venía el temor. Y Pablo por eso le dijo, no, Timoteo, no tengas temor. El espíritu que Dios nos ha dado es de amor primeramente, de poder y de dominio propio. En otras palabras le estaba diciendo, Timoteo, va a venir el temor, pero sigue adelante, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. La perseverancia es lo que hace la diferencia entre los derrotados y los conquistadores. No, el pueblo de Israel tenía que tomar la tierra. Todo lo que pisara la planta de sus pies era de ellos, pero usted sabe que tenía que batallar, tenía que luchar, tenía que obedecer al Señor. Ellos de hecho desobedecieron, llegaron a Jai y tuvieron una gran derrota, pero sin embargo llegaron a Jericó. Fue la primera ciudad que encontraron. ¿Y qué pasó? El Señor les dio una estrategia. Ellos venían preparados, estaban listos para pelear. Estaban listos para tomar aquella ciudad fortificada. Los muros eran altos, la ciudad estaba allí, atrincherada. ¿Pero qué le dijo el Señor? Yo les voy a dar la estrategia, pero ustedes tienen que hacerlo. Él dijo, tienen que darle, ¿qué cosa? 7 vueltas a la ciudad. Y si a ti te dicen eso, dices, no, Señor, dame un arma de guerra potente, un misil, algo. No, pero ¿cómo darle vueltas a la muralla? ¿Qué es esto? Esto es una locura. Pero Israel obedeció. Le dio las 7 vueltas a la muralla. ¿Y qué pasó? En la última vuelta cayó y ellos tomaron la ciudad y tomaron la victoria. Pero no fue sin esfuerzo. No fue sin hacer algo. Y cuando miras la historia te vas a dar cuenta de que ellos tuvieron que poseer. Y poseer implica desafío, implica batalla, implica caminar por fe. Y tú no entiendes el plan, y tú no entiendes lo que el Señor te está diciendo. Y quieres usar tus propios recursos, pero cuando usas tus recursos te encuentras con que fracasas. Pero cuando usas los recursos, cuando usas la estrategia de Dios, entonces definitivamente obtienes la promesa. Y es muy difícil, porque nosotros somos gente que tenemos muchos recursos. Y si ya llevamos años de experiencia con el Señor como creyente, ¿cuántos recursos no disponemos? ¿Con cuántas cosas nosotros no hacemos para batallar con nuestros desafíos, para batallar con nuestros problemas, para hacer las cosas como sabemos hacerlas? Pero hay un momento en que se nos agotan los recursos. Hay un momento en que se acaban las fuerzas. Hay un momento en que se acaban las estrategias. Y entonces cuando llega ese momento, ¿qué es lo que nos queda? Decir, Señor, ya yo lo he hecho todo, ya no me queda nada, lo único que me queda eres tú. Y cuando llegamos a ese punto, entonces, ¿qué pasa? Se abre el mar rojo. Y dice, wow, si la respuesta estaba aquí delante. El secreto era precisamente rendirme. El secreto precisamente era entregarme. Y la Escritura lo dice. Pedro lo confirma y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Él les dará la victoria. Así que definitivamente nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha dado promesas preciosas y grandísimas. De que Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros, pero también nosotros tenemos que ser perseverantes para obtener la victoria. Dios tiene en cuenta nuestras debilidades, porque sí, tenemos un Dios que se compadece, un Dios que nos conoce, mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos, pero Él tiene un plan. Él nos ama y de alguna manera Él ese plan lo va a llevar a cabo. Él lo va a cumplir, Él no va a cambiar. Lo leímos, no hay nada que nosotros podamos hacer para hacer fracasar el plan de Dios en nuestras vidas. Dios va a seguir perseverando, Dios va a seguir tratando con nosotros. Y como decimos allá, a las buenas o a las malas, pero Dios va a cumplir el plan y Dios va a cumplir el propósito. Si Dios te ha llamado, puedes contar con eso. Si Dios te ha llamado, puedes contar, porque la Escritura dice que el que comenzó la obra, la va a terminar. Ahora, depende de nosotros, amados hermanos, entender que somos nosotros la generación que nos toca conquistar. Somos la generación del Espíritu Santo. Somos el pueblo de la presencia, el pueblo de la promesa. Así que, amados, el desafío y el reto es a vivir como este pueblo.
conscientes de quiénes somos, de nuestra identidad en Cristo, de quién habita en nosotros, de quién está con nosotros, de quién nos ha dado las promesas, perseverando hasta el final. Y entonces definitivamente nosotros vamos a hacer la gran obra que Dios quiere hacer. No importa si tú no te ves como ese gran hombre o esa gran mujer. Esa es la clave. Porque el día que te creas gran hombre o gran mujer, allí mismo viene el fracaso. La clave está en decir, Señor, yo no puedo. Pero el que está conmigo, ese sí puede. El que me llamó, ese sí puede. Así que, amado y amada, las promesas que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, se va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido, va a suceder. Solamente te animo y te exhorto a que seas valiente, a que te esfuerces, porque Dios está contigo. Que el Señor te bendiga y quisiera orar.